Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 58 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. La clase anterior estuve hablándoles de cómo se comporta la palabra this en JavaScript, ¿no? Que hace referencia al contexto en el que estemos ejecutando las cosas. Y también les mostraba, algunas de las características que han venido a resolver en ciertas prácticas las arrow functions y cómo se resolvía antes con esto de una variable creada that para conservar esa palabra reservada this. Sin embargo, JavaScript desde ECMAScript 5 nos ofrece 3 métodos que nos permiten justamente, si yo necesito conservar la referencia de un scope en particular y utilizarlo en alguna invocación, en algún código, para eso nos sirven los métodos call, apply y bind, ¿sí? Entonces, call y apply, de hecho, son muy parecidos. Vamos a crear aquí primeramente y aquí fíjense que en lugar de que diga nuevos tipos de datos, vamos a hacer que diga this en JavaScript. Y cuando ustedes consulten los códigos de este curso, pues va a haber un archivo que se va a llamar this. Tanto lo de la clase anterior como esto de call, apply y bind. Bueno, pues lo encontrarán en ese archivo. De mientras, bueno, vamos a trabajar en este que ya lo tenemos, pero así ya cambia nuestra redacción acá en el HTML. Lo que vamos a hacer es crearnos una variable. Acuérdense que this en estos momentos, como se los demostraba en la clase anterior, si yo hago un console log de this, que estoy en el scope global, pues this es window, ¿no? Entonces yo aquí podría crear, por ejemplo, una variable que se llame this.lugar. Y this.lugar pues va a ser, estamos hablando de que el lugar en el que nos encontramos es el contexto global. Contexto global. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a crear una función, ¿sí? Que se llame saludar. Y entonces saludar, pues que sea un console.log de this.lugar. ¿Por qué utilizo las template string? Porque más adelante voy a formular una redacción, entonces de una vez interpolo la variable, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo aquí ejecuto saludar, pues vean que me dice, pues contexto, estás en el contexto global, ¿sí? Ok, ahora imagínense que yo creo aquí un objeto que se llama objeto, obj, y obj va a ser igual a, también va a tener una propiedad que se va a llamar lugar, muy similar a lo que estuvimos haciendo la clase anterior. Y aquí vamos a decir que tenemos el contexto objeto. ¿Sí? Ahora, la clase anterior lo que yo hice fue jalar esta función saludar acá y pasársela como otra propiedad, ¿sí? Y por ahí estuvimos viendo las diferentes formas de expresarlo, utilizamos arrow function y vimos los diferentes resultados con el objeto this, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí? Lo que hicimos en la clase anterior nos los podemos evitar justamente con el método call y apply, ¿sí? Entonces, fíjense, en lugar de directamente ejecutar aquí saludar, ¿sí? Fíjense que acá voy a decir saludar, pero antes de ejecutarlo, voy a utilizar el método call. Miren, y el método call, ¿sí? Me está diciendo qué objeto es el que quieres. Recibe como parámetro un objeto, el cual va a ser el contexto
Recuerden que en este caso el contexto this de saludar, pues es el contexto global. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo es, ok, voy a ejecutar saludar, pero voy a mandar a llamar, en este caso, un nuevo contexto o un nuevo this. Entonces, el nuevo this que quiero mandar a llamar es el de obj, ¿sí? Y miren que en lugar de que ejecute contexto global, me ha ejecutado contexto del objeto, ¿sí? Y el método apply funciona exactamente igual, nada más que se llama apply. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre call y apply? Bueno, ¿qué pasa si yo, aparte de pasarle el contexto, puedo pasarle una serie de parámetros más? Por ejemplo, imagínense que aquí la función saludar va a recibir la palabra con la que saludo, coma, y a quién saludar, ¿no? ¿A quién? Entonces, aquí podría yo redactar, por ejemplo, la variable saludo, por ejemplo, hola, adiós, hello, chao, etcétera. La palabra con la que yo quiera saludar. Espacio. Hola. Luego imprimimos a quién vamos a saludar. ¿A quién? Estamos. Vamos a decir, por ejemplo, hola, John, desde el contexto global o el contexto del objeto. Desde el... Y entonces this.lugar, ¿sí? Entonces, fíjense, la diferencia de cómo funciona call y apply es cómo recibe esos parámetros después del contexto con el que quiero trabajar. Y en este caso, call, simplemente vamos mandando a llamar los parámetros separados por comas. Apply utiliza un arreglo, ¿sí? Y en ese arreglo vamos a pasar pues los parámetros que estemos utilizando, ¿no? Pero vean que funciona exactamente igual. Miren, hola John desde el contexto objeto, adiós Mircha desde el contexto objeto, ¿sí? Obviamente aquí saludar necesita hola, por ejemplo, Kenai, para que funcione. Ahí está, ya está funcionando, ¿sí? Ahora, muy importante, si tú pones null, pues null es como si te regresaras al contexto global. Mira que dice, hola John desde el contexto global, ¿sí? También esto lo podríamos especificar. Si no quieres utilizar null, pues podríamos utilizar el mismo this. Y como estamos, bueno, aquí ojo, el this, como estamos en el contexto global, pues va a hacer referencia al contexto global. Si estuviéramos dentro de una función, pues sería esa función y así sucesivamente, ¿no? Y para apply, aplica lo mismo, mira. Si yo le pongo null, como estamos en el contexto global, pues me va a decir contexto global. Y si yo le pongo this, pues como estamos en el contexto global, pues también nos va a decir hola desde el contexto global, ¿sí? Ok, ahora, vamos a ver el siguiente método que es bind. Y bind hace un enlace. Hagan de cuenta muy similar a lo que hace la arrow function, que no crea un scope para sí misma y utiliza ya el scope en el que ha sido creada. Entonces, bind, que en español significaría enlace, es muy similar. Para eso, miren, vamos a crear un objeto persona al cual le vamos a poner nombre, John. Fíjense, aquí vamos a decirle que vamos a crear una propiedad que se llame saludar y que haga que sea una función anónima. Recuerden que si la utilizara como arrow function ya no tendría sentido el bind que voy a hacer, ¿sí? Y aquí le digo console.log, vamos a decirle hola, y en este caso vamos a decirle hola this.nombre, ¿sí? Ok. Ahí ya está. Si ejecutamos ahorita persona.saludar, pues tendría que decirnos hola John, ¿sí? Hola John, porque justamente pues aquí existe un nombre y pues este objeto asimismo es un this. Si le pongo el arrow function, pues ya van a darse cuenta que como no tengo una variable en el... Miren, si esto lo utilizara como una arrow function, como no tengo una variable this.nombre en el contexto global, pues simplemente esto daría un undefined, ¿no? Miren, hola, undefined. Pero bueno,
aquí el objeto es ver cómo funciona el tercer método que nos permite enlazar contextos diferentes. Entonces, imagínense que yo voy a crear otro objeto que se llame otra persona. Y otra persona va a ser igual a... Fíjense, en esta otra persona solamente voy a tener la referencia de la propiedad saludar. Y fíjense que aquí la propiedad saludar va a ser igual a, fíjense, ejecutar persona punto saludar. O sea, a esta otra persona, incluso por eso no le he creado una propiedad nombre, porque en esta propiedad saludar lo único que estoy haciendo es ir a la primera persona y en la propiedad saludar de la segunda persona asignarle esa propiedad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo aquí ejecute de la segunda persona, de otra persona, punto saludar? ¿Sí? Pues miren que nos marca hola undefined. ¿Por qué? Pues porque justamente por eso no le puse una propiedad nombre. Porque si no, pues hubiera utilizado la propiedad nombre que tenga este objeto otra persona. Pero como no tiene una propiedad nombre, lo que pasaba hace rato que lo ejecutaba para el contexto global, cuando aquí lo volví una arrow function, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera imprimir el nombre de la persona 1, que en este caso es John, yo lo único que le tengo que hacer aquí a la hora de que asigné el método saludar de persona, simplemente decirle, oye, enlaza el contexto. En este caso, ¿de quién? Pues de quien tú quieras. En este caso, voy a hacer que enlace el contexto de persona. ¿Sí? Y entonces vean cómo vuelve a decir, hola John. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí yo me creara un dis.nombre directamente, aquí sería window, ¿no? Porque el contexto global es window. Si yo aquí, en lugar de haber enlazado el contexto de persona, ¿sí? Miren, entonces ya está enlazando. Recuerden, el objeto fue creado en el contexto global, entonces está enlazando a window, ¿sí? Y entonces así es como funciona el método bind. Por ejemplo, para los que han trabajado con React.js, por ejemplo, el código que les voy a mostrar es de una aplicación ya de hace bastantes años, donde incluso no existían esto de los hooks. Y en código de React.js es muy, de React viejo, código viejo, es muy frecuente encontrarte con esto. Miren, thisHandleChange.bind. ¿Sí? This. Porque pues aquí todo esto está dentro de una clase, ¿sí? Y entonces para enlazar justamente ya al código HTML que es creado internamente por React.js gracias a su sintaxis JSX, para enlazar los métodos, o sea, para que al evento, por ejemplo, onSubmit de este formulario se ejecute este método. Bueno, en este caso no, porque aquí directamente está enlazado. Pero acá, por ejemplo, miren, para los inputs, en el evento onChange, están ejecutando una función que previamente debe de existir, handleChange, ¿no? Miren, aquí está, handleChange. Pero vean que acá, si ustedes han interactuado con código de React, sobre todo código que se creaba basado en clases, es muy útil el estar enlazando el contexto de this. En este caso, ¿quién sería this? Bueno, pues en este caso todo este componente, ¿sí? Que se llama login modal, ¿sí? Y generalmente este código ya es muy viejo. De hecho, incluso aquí lo trabajamos con digamos con ECMAScript 5, entonces no hay un class React Extend Component, sino miren, directamente el método create React Class y todo lo definimos en un objeto. Entonces este código en serio ya es muy muy viejo, estoy hablando de 2016 aproximadamente. Pero así se hacía. Si esto hubiera sido una clase, entonces en el constructor es donde generalmente ustedes van a encontrar esos enlaces a los métodos que se creaban internamente en la clase del componente en React, ¿no? Y muchas veces cuando no tienes
cuando no entiendes perfectamente cómo funciona esto de la palabra reservada this en JavaScript y no conoces cómo enlazar o utilizar o mandar llamar otros contextos diferentes en el que tú estás trabajando, es decir, que desconoces estos métodos call, apply y bind, que son pues pilares en la cuestión de entender este concepto de this en JavaScript, es donde de repente cuando no tienes bien las bases del lenguaje de programación como tal y te saltas a herramientas como React, que React tiene su propia curva de aprendizajes donde dices, entonces, ¿sabes qué? No sé por qué están haciendo eso en el constructor, porque están utilizando este método bind, pero como así funciona, entonces ya lo único que haces es dedicarte como changuito a cada vez que creas un componente, pues hacerlo de esa manera, pero sin llegar a entender por qué pasa esto, ¿no? Por eso siempre mi afán de que antes de pasarte a alguna librería o framework, de verdad entiendas las bases del lenguaje en el que estás trabajando, porque frameworks y librerías van y vienen. Vean a jQuery, que ya no se utiliza. Si lo utilizamos hoy en 2020 es simplemente para darle soporte a proyectos que todavía lo siguen utilizando. Pero el día que esos grandes proyectos dejen de utilizar jQuery, pues jQuery ya no va a servir. Porque justamente en los últimos, desde el 2015 para acá, JavaScript ha avanzado tanto que ya no necesitamos a jQuery, porque lo que hacía jQuery hace 10 años, hoy lo hace JavaScript solito, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues espero que con estas 2 sesiones que le estuve dedicando a esto del this, bueno, pues lo entiendan y bueno, ahora sí, cuando trabajen con librerías ajenas, bueno, más bien externas a JavaScript, como React, Vue, Svelte o la que quieran, bueno, pues cuando empiecen a ver cierta sintaxis o que se ejecutan métodos nativos de JavaScript como el apply, el call, el bind, pues ya entiendan perfectamente lo que está haciendo ese pedazo de código. Bueno, por favor, de nueva cuenta, te invito a que si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices. Hasta siempre. Bye.